El aire acondicionado del hospital público zumbaba con pereza, luchando contra el calor sofocante de la tarde. En la sala de espera de urgencias, sillas de plástico azul desgastado formaban filas imperfectas, ocupadas por rostros cansados y cuerpos encorvados por el dolor o la espera. El olor a desinfectante se mezclaba con el sudor y la ansiedad colectiva, creando una atmósfera densa que parecía pesar sobre los hombros de todos los presentes. En el rincón más discreto de la sala, cerca de la ventana empañada que ofrecía una vista borrosa del aparcamiento, estaba sentada doña Elena. A sus 82 años, llevaba en sus manos temblorosas un sobre amarillento, desgastado por las arrugas del tiempo. Sus dedos, marcados por manchas seniles y pequeñas cicatrices de una vida entera dedicada al cuidado de los demás, acariciaban delicadamente el papel que contenía los últimos análisis médicos. El vestido floreado, sencillo pero limpio, había sido escogido con cuidado esa mañana. Era el mismo que había usado en consultas anteriores, un pequeño intento de mantener la dignidad en medio del caos hospitalario. Elena no era solo una paciente más. Durante 40 años había trabajado como enfermera en ese mismo hospital, cuidando de generaciones de pacientes con la misma dedicación maternal que ahora necesitaba para sí misma. Sus manos, que un día aplicaron miles de inyecciones, midieron fiebres y sujetaron las manos de quienes partían, ahora temblaban ligeramente. No solo por la edad, sino por el nerviosismo de quien esperaba noticias que podían cambiarlo todo. «Siguiente», gritó la recepcionista, una mujer joven con el cabello teñido que mascaba chicle con impaciencia. Su voz resonó por la sala como un ladrido, haciendo que algunos pacientes se encogieran aún más en sus sillas. Elena miró a su alrededor, intentando entender si era su turno, pero la numeración confusa y la prisa general del ambiente la dejaron insegura. Dudosa, se acercó al mostrador con pasos pequeños y cuidadosos. El suelo liso del hospital, recién encerado, requería atención redoblada. Una caída podría significar mucho más que un simple golpe para alguien de su edad. Cuando finalmente llegó a la recepción, la empleada ni siquiera levantó la vista de la pantalla del ordenador. «¿Número?», preguntó secamente, continuando a teclear algo con velocidad mecánica. Yo no estoy segura si es mi turno», murmuró Elena, su voz suave casi perdiéndose en el alboroto de la sala. «Estoy aquí desde las 7 de la mañana para la consulta con el cardiólogo. El doctor Méndez dijo que los resultados de los exámenes estarían listos hoy». La recepcionista finalmente levantó la vista, pero su mirada era de irritación disimulada. «Señora, todos aquí estamos esperando desde temprano. Tiene que coger un número y esperar su turno. No porque sea señora mayor va a saltarse la cola». Las palabras cayeron sobre Elena como piedras heladas. Alrededor, otras personas en la fila empezaron a susurrar, algunas moviendo la cabeza en aprobación a las palabras de la empleada. «Así es», murmuró alguien detrás, «todo el mundo quiere ventajas». Elena sintió que se le enrojecía el rostro, no de rabia, sino de una profunda humillación que la hizo querer desaparecer en ese momento. Volvió a su sitio en silencio, apretando aún más fuerte el sobre con los análisis. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar allí, delante de todos. ¿Cuántas veces ella misma había consolado a pacientes en esta misma situación? ¿Cuántas veces había sido la voz amable que calmaba los nervios y ofrecía una sonrisa reconfortante? Ahora, al otro lado de la mesa, se sentía pequeña, invisible, tratada como una molestia. Al otro lado de la sala, discretamente situado entre las revistas desactualizadas y el bebedor roto, el doctor Ricardo observaba la escena en silencio. A sus 55 años, había pasado 3 décadas trabajando en ese hospital, primero como residente, luego como médico efectivo y ahora como jefe del departamento de cardiología. Reconoció a Elena inmediatamente, aunque ella aún no lo había visto. ¿Cómo podría olvidar a la enfermera que había cuidado de su propia madre durante los últimos días de su vida 15 años atrás?
Ricardo recordaba perfectamente cómo Elena sujetaba la mano de su madre durante las madrugadas más difíciles, cómo susurraba palabras de consuelo cuando el dolor se volvía insoportable, cómo había llorado junto con él en el momento de la despedida. Era ella quien organizaba discretamente los turnos para que siempre hubiera alguien de confianza cuidando de los pacientes más graves. Era ella quien llevaba flores de su propio jardín para alegrar las habitaciones más sombrías. Pero Elena se había jubilado unos años antes y muchos de los empleados más jóvenes no la conocían. Para ellos, ella era solo una señora mayor buscando atención médica. El doctor Ricardo sintió que se le apretaba el pecho al ver cómo la habían tratado, cómo volvió a su sitio cabizbaja, intentando hacerse aún más pequeña en esa silla de plástico que parecía tragársela. Observó cada detalle, la forma en que se arregló el vestido sobre las rodillas, intentando mantener la compostura, cómo comprobó discretamente el reloj de pulsera, un recuerdo de sus tiempos de trabajo, y suspiró al darse cuenta de que ya pasaba de las 3 de la tarde. Cómo sus dedos seguían alisando el sobre, en un gesto nervioso que denunciaba la ansiedad que intentaba esconder. Las horas se arrastraban como miel espesa. Elena veía pacientes llegar después de ella y ser atendidos primero. Jóvenes ejecutivos con seguros privados eran dirigidos a consultorios reservados. Empleados del hospital saludaban a conocidos y los llevaban para echar un vistazo rápido al médico. Ella permanecía allí, paciente, como si fuera parte del mobiliario. A las 4:30 de la tarde, cuando el sol ya empezaba a declinar y a pintar las paredes del hospital con tonos anaranjados, Elena finalmente oyó que la llamaron. No por la recepcionista de mal humor, sino por una voz familiar que la hizo levantar la cabeza sorprendente. ¿Doña Elena? ¿Elena Rodríguez? Era el doctor Ricardo, ahora vistiendo su jaleco blanco impecable con el estetoscopio pendiente en su cuello como una condecoración. Él se acercó a ella con pasos firmes, pero su rostro cargaba una expresión de respeto y cariño que contrastaba con la frialdad del ambiente. «¿Doctor Ricardo?» Elena se levantó lentamente, incrédula. «¿Aún trabaja aquí?» «Sí, señora Elena. ¿Y sabe una cosa? El hospital nunca volvió a ser igual después de su jubilación». Su voz era firme, pero llena de genuina emoción. «¿Quiere venir conmigo? Vamos a hablar sobre sus exámenes». El doctor le ofreció el brazo para ayudarla, un gesto sencillo pero significativo. Elena aceptó su apoyo y juntos caminaron hacia el consultorio. Pero antes de salir de la sala de espera, Ricardo se detuvo y se volvió hacia la recepcionista, quien los observaba con curiosidad. «Mariana», dijo él, su voz aún amable, pero con una autoridad inapelable. «Quiero que sepa que esta señora es doña Elena Rodríguez. Trabajó en este hospital durante 40 años como enfermera. Cuidó a miles de pacientes, salvó incontables vidas y fue la persona más amable y competente que ha pisado estas paredes». La sala entera quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a Elena, quien permanecía de pie junto al médico, aún sosteniendo su sobre, pero ahora con la cabeza erguida. El doctor Ricardo continuó, su voz resonando en cada rincón de la sala de espera. «Durante 4 décadas, ella llegaba aquí todos los días antes del amanecer y se iba después del atardecer. Cuidó de nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos. Cuando yo era un joven residente inseguro, fue ella quien me enseñó que la medicina no es solo diagnósticos y medicamentos, es sobre humanidad. Es mirar a los ojos del paciente y ver a una persona, no un número». Elena sintió las lágrimas correr libremente, pero eran lágrimas diferentes a las que había contenido horas antes. Eran lágrimas de reconocimiento, de dignidad restaurada. «¿Recuerda cuando mi madre estuvo ingresada aquí?», preguntó Ricardo. «Doña Elena, usted estuvo con ella la última noche. Le sostuvo la mano cuando tuvo miedo en la oscuridad. Usted le cantó esa canción de cuna, la misma que su propia madre le cantaba a usted cuando era niña. Nunca lo olvidé». La recepcionista dejó de mascar chicle. Algunos pacientes comenzaron a moverse incómodamente en sus asientos.
Una anciana, que acompañaba a su nieto, comenzó a aplaudir lentamente. El sonido resonó en la sala, y pronto otros se unieron, creando una ovación espontánea que parecía curar algo más profundo que cualquier medicamento. Por favor, continuó el doctor, dirigiéndose a toda la sala. Cuando vean a una persona mayor, recuerden que no es solo alguien que está interrumpiendo su día. Es alguien que construyó el mundo en el que vivimos hoy. Merece nuestro respeto, nuestra paciencia y nuestra gratitud. En ese momento, algo cambió en la atmósfera de la sala de espera. La gente comenzó a mirarse de manera diferente, a ver más allá de sus propias necesidades inmediatas. La joven que estaba al lado de Elena se levantó y le ofreció un pañuelo de papel. «Gracias», susurró, «gracias por todo lo que ha hecho». Un hombre de mediana edad, que había protestado por la demora minutos antes, se acercó y dijo: «Disculpe, señora, no lo sabía. A veces olvidamos quiénes son los verdaderos héroes». Y usted, que está escuchando esta historia, ¿se ha detenido a pensar cuántas doñas Helenas existen a su alrededor? ¿Cuántas personas que dedicaron sus vidas a cuidar de otros y que ahora en su vejez se sienten invisibles y olvidadas? Si esta historia le está conmoviendo, si usted cree que necesitamos más humanidad en el mundo, le invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Juntos podemos difundir más historias que nos recuerden lo que realmente importa en la vida, porque es a través de esas narrativas que redescubrimos nuestra capacidad de ver al otro, de valorar a quien merece ser valorado. El doctor Ricardo condujo a Elena a su consultorio privado, donde finalmente pudo sentarse en un cómodo sillón, lejos de las miradas y el bullicio. Él examinó sus resultados con cuidado, explicando cada detalle con la paciencia que ella misma solía tener con los pacientes nerviosos. «Sus exámenes están bien, doña Elena», dijo con una sonrisa tranquilizadora. «El corazón está fuerte, como siempre lo estuvo. Solo necesitamos ajustar la medicación y mantener un seguimiento regular». «Doctor», dijo Elena, finalmente relajando los hombros, «gracias, no solo por los exámenes, sino por todo lo que dijo allá afuera. Me sentía tan pequeña». «Usted nunca ha sido pequeña, doña Elena. Usted es gigante, y si la gente a veces lo olvida, es nuestro deber recordárselo». Cuando salieron del consultorio, la sala de espera se había transformado. La gente conversaba en tonos más bajos, más respetuosos. Alguien había ayudado a un señor mayor a llenar su formulario. Una madre le explicaba pacientemente a su hijo pequeño por qué era importante ceder el lugar a las personas mayores. La propia recepcionista había dejado de mascar chicle y hablaba con los pacientes de una manera más amable. Elena pasó entre las sillas y varias personas la saludaron con sonrisas genuinas. Algunas incluso se levantaron en señal de respeto. Ella respondió a cada gesto con la serena dignidad de quien siempre supo dar más de lo que recibía, pero que ahora finalmente estaba recibiendo el reconocimiento que merecía. A la salida del hospital, mientras esperaba el autobús que la llevaría a casa, Elena reflexionó sobre el día. Pensó en todas las veces que había presenciado pequeñas injusticias en el hospital y no había dicho nada. Pensó en cuántos colegas a lo largo de los años se habían jubilado y desaparecido en la multitud anónima de la ciudad, llevando consigo historias de dedicación que nadie más recordaba. Pero también pensó en el doctor Ricardo, en cómo un simple gesto de reconocimiento había transformado no solo su día, sino posiblemente la forma en que decenas de personas verían a los adultos mayores de ahí en adelante. No había sido necesario gritar, pelear o armar un escándalo. Bastó con recordar a la gente que cada ser humano tiene una historia, tiene valor, tiene dignidad. El autobús llegó y Elena subió lentamente. El conductor, un hombre joven con barba cerrada, la ayudó con cuidado. «Con cuidado, abuela», le dijo con cariño genuino. «Qué calor hace hoy, ¿verdad?». Elena sonrió. Hoy es un día hermoso. Y realmente lo creía. Sentada cerca de la ventana, mientras la ciudad desfilaba afuera en su rutina acelerada, Elena pensó en todas las enfermeras que había conocido a lo largo de su carrera.
Mujeres y hombres que habían elegido una profesión de cuidado, que se levantaban antes del sol para llegar al hospital, que perdían noches de sueño velando pacientes, que lloraban a escondidas en el baño cuando perdían a alguien querido. Pensó en doña Carmen, que había trabajado en la guardería y conocía a cada bebé por su llanto. En su Miguel, que cuidaba a los ancianos terminales con la ternura de un hijo. En Lucía, que siempre llevaba alfajores caseros para animar a los niños internados. Todos ellos, ahora jubilados o fallecidos, habían sido pilares silenciosos de un sistema que solo funciona porque existen personas dispuestas a cuidar de otras personas. Llegando a casa, una pequeña casa de una planta en el barrio donde había crecido, Elena preparó su té de la tarde como de costumbre. Pero hoy, mientras revolvía el azúcar en su taza de porcelana, herencia de su madre, se sentía diferente. Se sentía vista, recordada, valorada. Llamó a su hija, que vivía en otra ciudad, y le contó sobre su día. No mencionó la humillación inicial, solo el reconocimiento final. «¿Sabes, hija mía?», le dijo, «a veces creemos que todo lo que hemos hecho en la vida se ha olvidado. Pero no es verdad. Siempre hay alguien que recuerda, alguien que guarda nuestras buenas acciones en el corazón». Esa noche, Elena durmió en paz. Soñó con los pasillos del hospital, pero esta vez no eran los pasillos fríos e impersonales de los últimos años. Eran los pasillos de su juventud, cuando ella corría de habitación en habitación llevando consuelo y esperanza. Soñó con los rostros de pacientes a quienes había ayudado a curar, con familias a las que había consolado, con colegas que se habían convertido en amigos para toda la vida. Y en algún lugar de la ciudad, el doctor Ricardo también dormía tranquilo, sabiendo que había hecho lo correcto, no solo como médico, sino como ser humano. Había usado su posición no para engrandecerse, sino para levantar a alguien que merecía ser levantada. A la mañana siguiente, la historia se difundiría por los pasillos del hospital. Algunos empleados más antiguos recordarían a doña Elena y compartirían sus propios recuerdos de ella. Los más jóvenes aprenderían una lección valiosa sobre respeto y reconocimiento. Y quizás, solo quizás, la forma en que trataban a los pacientes de edad avanzada cambiaría un poquito para mejor. Porque así es como el mundo cambia, no a través de grandes revoluciones o discursos grandiosos, sino a través de pequeños gestos de reconocimiento, de momentos en que alguien decide ver la dignidad donde otros solo ven una molestia. Es a través de personas como el doctor Ricardo, que usan su voz para dar voz a los olvidados, y de personas como doña Elena, que continúan inspirando incluso cuando creen que nadie les presta atención. La historia de Elena no termina aquí. Continúa cada vez que alguien ofrece un asiento a un adulto mayor, cada vez que un empleado trata a un paciente con gentileza extra, cada vez que reconocemos que detrás de cada rostro envejecido existe una vida entera de experiencias, sacrificios y contribuciones al mundo. Y quizás esa sea la verdadera lección de esta historia, que todos tenemos el poder de ser como el doctor Ricardo en algún momento de nuestras vidas. Todos podemos elegir ver más allá de las apariencias, reconocer el valor de las personas a nuestro alrededor y usar nuestra voz para amplificar la dignidad de aquellos que han sido silenciados por la indiferencia. Porque al final no importa cuántos años vivamos o cuántos logros acumulemos. Lo que importa es cómo nos tratamos unos a otros, cómo reconocemos la humanidad en cada persona que cruzamos en nuestro camino y cómo usamos nuestros momentos de privilegio para elevar a aquellos que más necesitan ser elevados. Doña Elena lo sabía desde hacía mucho tiempo. El doctor Ricardo lo aprendió observándola trabajar, y ahora, a través de esta historia, quizás más personas puedan aprender también. Porque así es como la bondad se multiplica, una historia a la vez, un gesto a la vez, un corazón tocado a la vez. Y tú, que has llegado hasta aquí, también formas parte de esta corriente de bondad. Cada vez que eliges la gentileza sobre la indiferencia, cada vez que reconoces el valor de alguien que se siente invisible, te conviertes en parte de esta historia más grande, de esta red de humanidad que nos conecta a todos. El recuerdo de doña Elena en el hospital ese día no será olvidado,
se convertirá en una de las muchas historias que los empleados contarán a los novatos, un recuerdo de que detrás de cada paciente hay una persona con una historia digna de respeto. Y quizás, solo quizás, eso haga toda la diferencia en el mundo.